Bueno, un saludo muy especial, un gusto estar de nuevo con ustedes. Vamos a ver un poquito más sobre esa percepción auditiva de la que ya empezamos a hablar. Recordar un poquito algunas cosas que son importantes, como por ejemplo que la percepción auditiva la maneja todo nuestro cerebro, que esa entra por una parte, por uno de los oídos, pero el 60% de las fibras pasan hacia el hemisferio del lado contrario, en el núcleo olivar. Es un aspecto muy importante. También habíamos visto un poco las diferencias entre los hemisferios y su procesamiento. Habíamos visto que el hemisferio izquierdo es un poquito más analítico y secuencial, entonces es propio para la información verbal, mientras el derecho nos da a conocer esa parte global de las cosas y esa parte como la música, ¿sí? También habíamos visto que nuestras orejas, nuestro pabellón auricular, tiene una cantidad de aspectos que permiten que el sonido se quede en nosotros y que lo podamos escuchar. Hoy vamos a arrancar ahora, vamos a ver un poquito más la localización espacial auditiva. Nuestro cerebro es un experto en la localización espacial auditiva. ¿Sí? Si hay una localización que funciona bien es de dónde viene el sonido. Eso nos permite estar ahí, ¿sí? Además que tiene un proceso evolutivo bastante interesante, ya que evolutivamente necesitamos saber de dónde viene el sonido por si viene algún riesgo hacia nosotros y entonces reaccionar rápidamente frente a ese riesgo. Es muy importante la localización y evitación de sucesos que nos tomen demasiado por sorpresa y no podamos reaccionar. Por eso esa localización auditiva es tan perfecta en nuestra cabeza. ¿Cómo la realizamos? La realizamos por señales monoaurales y binaurales. ¿Qué se refieren las primeras? Las primeras quieren decir que solo funciona un oído. Las segundas quieren decir que funcionan los dos oídos, ¿sí? Entonces, monaural, un solo oído, binaural, dos oídos. Claro y sencillo. Listo, vamos a arrancar con las monoaurales. ¿Sí? Un oído. Ojo, la monaural nos permite que ese oído mire una distancia relativa. Y esa distancia relativa tiene que ver con la intensidad. ¿Con qué tan fuerte sentimos el sonido? ¿Sí? ¿Con qué tan fuerte sentimos el sonido? Un sonido más fuerte, más cercano, lo vamos a percibir como más cercano. Si un sonido entre más fuerte nos llegue, lo vamos a percibir como más cercano. Entre más intensidad tenga, más cercano lo vamos a percibir. Ojo, quiero que piensen en dos cosas por esta diapositiva y por la que vamos a ver ahorita. Cuando viene una ambulancia, el sonido se empieza a hacer mayor y mayor y mayor a medida que se va acercando. Pero cuando pasa, empieza a bajarse el sonido. ¿Qué sucede? Parece que nuestra cabeza le da mucha importancia a la sonoridad, a los estímulos que se acercan, no tanto a los que se alejan. ¿Sí? Y eso se hace con un oído. ¿Sí? Y da una y eso nos demuestra también una mayor importancia al alejarse. ¿Sí? Ahí aparece un fenómeno físico muy conocido por ustedes, que es el efecto Doppler. Deben recordar un poco ese efecto Doppler, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando la cuestión se acerca, nos llega el sonido muy fuerte, hay un cambio de frecuencia. Las ondas sonoras se van adelante del objeto y hacen que lo sintamos muy fuerte, ¿sí? Al alejarse se agrupan y entonces las sentimos menos, ¿sí? Al aumentar la distancia va disminuyendo la modulación, a lo que se va acercando la modulación va aumentando. Entonces eso nos produce que escuchemos los sonidos de esas maneras, ¿sí? Y ese es el famoso efecto Doppler, ¿sí? Podemos buscarlo para que ustedes lo conozcan un poco más, aunque abajo dejamos un pequeño recorderis de cómo se hace. Y ahora vienen las señales binaurales. Estas son más fuertes, más efectivas, más confiables. Siempre es mejor utilizar las diferencias físicas de los dos hemisferios, de los dos oídos, para poder sentir mejor. Porque nuestro cerebro compara esas dos informaciones. ¿Sí? Él nos permite ver esas dos informaciones. Ojo, los oídos tienen diferencias físicas y nuestro cerebro están puestos a nuestros lados para poder razonar esa localización y esa diferencia física nos permite esa localización.
¿Listo? Entonces vamos a ver algunas señales. La primera, las diferencias inaugurales. Intenaural, diferencias temporales entre los oídos. Cuando nos hablan de frente, los dos oídos captan la información al mismo tiempo. Cuando nos hablan de los lados, los dos oídos tienen un tiempo de diferencia. Sí, para nosotros ese tiempo es muy cortico, pero nuestro cerebro alcanza a imaginárselo y por eso volteamos a ver de inmediato hacia dónde sentimos eso. Ojo, el oído siempre va a llegar la información al oído más cercano que al oído más lejano. Y por lo tanto va a haber mayor actividad en el hemisferio contrario y nos va a hacer reaccionar a buscarlo. Esto nos da el efecto de precedencia, o sea que llega un sonido antes a un oído y luego al otro. ¿Sí? ¿Eso qué sucede? Por lo general cuando se da un efecto de precedencia fuerte nosotros oímos solo el primer sonido, el otro lo desechamos. ¿Por qué razón? Porque ese es el que nos llega y nos alerta y el que nos permite defendernos de si hay un riesgo. ¿Sí? También se va a dar la diferencia de fase. Ustedes saben que el sonido viene en diferentes fases, en frecuencias de sonido. El sonido es una onda, ¿sí? Y nuestra cabeza, esas ondas se estrellan contra nuestra cabeza y se disipan. Entonces, ¿qué sucede? A una van a venir con unas frecuencias y en la otra esas frecuencias bajan debido a que nuestra cabeza interfirió en ese sonido, ¿sí? El sonido es más intenso donde no hay la sombra de la cabeza. Donde está la sombra de la cabeza, el sonido se vuelve menos intenso. Ahora sí, ¿qué sucede? Vamos a ver también diferencias temporales en la audición estereofónica. Por lo general, cuando tenemos estereofónica se hace referencia a que nuestros dos oídos captan la información de diferentes fuentes, ¿sí? Y esa las junta a nuestro cerebro. Pero ¿qué sucede? Adentro de nuestra cabeza se hace en un solo canal. Sí, no sé, cuando uno ha ido a cine o a una discoteca, muchas veces le ponen en un lado, en un lado un sonido y en el otro el otro. Y nuestro cerebro los une. Ojo, la localización de todo esto que les he dicho se da gracias a los movimientos de la cabeza. Nuestra cabeza nos permite que nosotros logremos articular toda esta información y ponerla en un solo lugar. Como siempre, muchas gracias. De aquí vamos a hacer un video sobre percepción auditiva del habla y de la música, para dar también algunas generalidades y que a ustedes les quede mucho más claro todo este proceso. Si hay dudas, pueden escribirme y miramos cómo las resolvemos.